Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Y es que, como saben, en este canal nos encanta sumergirnos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, sus protagonistas y, por supuesto, todo el drama que las rodea. Y hoy, tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un tema lleno de emociones, secretos y, sobre todo, mucho corazón. Hoy vamos a hablar de un momento muy particular, un momento que nos conmovió a muchos, un momento donde las lágrimas de una de las actrices más queridas de Turquía, Demet Özdemir, hablaron más que 1000 palabras. Y por supuesto vamos a desentrañar el mensaje que dejó, un mensaje que inevitablemente involucra a su compañero de reparto y amigo, el inigualable Can Yaman. Así que prepárense para un viaje lleno de sentimientos, revelaciones y análisis. Vamos a explorar en detalle qué pasó realmente, qué desató esas lágrimas y qué significó ese mensaje tan enigmático que Demet compartió con el mundo. Estoy seguro de que no se van a querer perder nada. Antes de que empecemos de lleno, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos y, por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando más vídeos como este. Ahora sí, listos para sumergirnos en el drama turco. Bueno, para entender completamente el contexto, tenemos que remontarnos a un punto clave, la serie que los unió, Erkenci-Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos aquí en Latinoamérica. Esta telenovela, que conquistó corazones en todo el mundo, no solo catapultó a Demet y Can a la fama internacional, sino que también generó una química innegable entre ellos. Su conexión en pantalla era palpable, su complicidad era evidente, y muchos fans soñaban con que esa magia trascendiera la ficción. La historia de Erkenci-Kuş es un cuento de hadas moderno, con todos los ingredientes que hacen de una telenovela un éxito rotundo. La trama gira en torno a Sanem, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora y que se ve obligada a trabajar en la empresa de publicidad de su padre para evitar un matrimonio concertado. Allí conoce a Can Divit, el apuesto y enigmático fotógrafo publicitario de la empresa, interpretado por Can Yaman. La serie captura la esencia del romance, el amor a primera vista, los malentendidos, los celos, las intrigas y, por supuesto, la inmensa pasión que sienten los protagonistas. La química entre Demet y Can, como mencionamos, fue un elemento clave para el éxito de la serie. Sus miradas cómplices, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, hicieron que los espectadores se enamoraran de Sanem y Can como pareja. El éxito de Erkenci-Kuş fue tal que trascendió las fronteras de Turquía. La serie fue emitida en numerosos países incluyendo España, Italia, Grecia y, por supuesto, toda Latinoamérica, donde ganó una legión de seguidores. La telenovela se convirtió en un fenómeno cultural y sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, en ídolos de masas. Durante la emisión de la serie y tras el final, se generaron muchísimos rumores sobre una posible relación amorosa entre Demet y Can. Fotos, vídeos y declaraciones de ambos alimentaban las especulaciones. La prensa turca y los fanáticos enloquecieron. Era inevitable. La química que se veía en pantalla era tan intensa, tan palpable, que era natural que los fans soñaran con que esa conexión fuera real. Se les veía juntos en eventos, en fiestas, compartiendo momentos fuera del set. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos donde se les veía cómplices, sonriendo, compartiendo miradas que parecían indicar algo más que una simple amistad. Los fanáticos, en su afán por verlos juntos, crearon teorías, analizaron cada gesto, cada palabra, buscando pruebas de una relación amorosa. La prensa turca, conocida por su afán de cubrir la vida personal de los famosos, no se quedó atrás. Los paparazzi los perseguían, buscando la foto que confirmara los rumores. Las revistas del corazón dedicaban portadas enteras a especular sobre su relación. Sin embargo, y a pesar de toda la expectativa, nunca se confirmó oficialmente nada. Tanto Demet como Can mantuvieron un discreto silencio, alimentando aún más las especulaciones. Algunas veces daban declaraciones ambiguas que dejaban entrever un cariño especial, una conexión que iba más allá de la amistad, pero nunca una confirmación rotunda. Lo que sí quedó claro es que existía una relación muy especial entre ellos, una relación que parecía traspasar los límites de la amistad. Se notaba en la manera en que se miraban, en la forma en que se apoyaban, en la complicidad que compartían.
Era evidente que se tenían un gran cariño y que su relación, fuera lo que fuera, era algo importante para ambos. La serie, como saben, fue un éxito rotundo. La historia, la trama, los personajes y, por supuesto, la química entre Demet y Can fueron los ingredientes perfectos para conquistar a la audiencia. Sanem y Can, los personajes que interpretaron, se convirtieron en una de las parejas favoritas del público, y su historia de amor cautivó a millones de personas en todo el mundo. La trama, aunque con los clichés del género, supo mantener al espectador enganchado. Los giros inesperados, los conflictos familiares, las rivalidades empresariales, todo ello sazonado con la pasión desbordante de los protagonistas, fue un cóctel perfecto para el éxito. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, y sobre todo en el de las series turcas, la realidad a veces se mezcla con la ficción, y las emociones pueden ser muy intensas. La presión de la fama, la exposición mediática, las expectativas de los fans. Todo eso puede generar situaciones complejas y difíciles de manejar. La vida de los actores, a partir del éxito de la serie, cambió radicalmente. Pasaron de ser actores reconocidos en Turquía a ser estrellas internacionales. Esto implicó más trabajo, más responsabilidades, más compromisos y también más presión. La exposición mediática, como mencionamos, fue un factor clave. La prensa, los fans, las redes sociales, todo el mundo estaba pendiente de cada movimiento de Demet y Can. Cualquier gesto, cualquier palabra, era analizado y comentado. La presión para mantener una imagen pública perfecta era constante. Las expectativas de los fans, por otro lado, eran enormes. Querían que Demet y Can fueran pareja en la vida real, querían que su amor trascendiera la ficción. Esta presión, aunque provenía del cariño y la admiración de los fans, también podía ser abrumadora. Y es precisamente en este contexto donde entran en juego las lágrimas de Demet Özdemir y su posterior mensaje. Años después del final de Erkencikus, la vida de Demet y Can había tomado caminos diferentes. Ambos habían seguido construyendo sus carreras, protagonizando nuevas series, participando en proyectos cinematográficos. Sus vidas sentimentales también habían cambiado. En un momento aparentemente casual, Demet compartió un vídeo en sus redes sociales. En el vídeo se la veía visiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos. La imagen por sí sola ya generó gran impacto entre sus seguidores. Se trataba de una imagen íntima, personal, que revelaba una vulnerabilidad poco común en el mundo del espectáculo. El vídeo no tenía ninguna explicación explícita, ninguna leyenda que aclarara el motivo de su emoción. Simplemente mostraba a Demet llorando con el rostro surcado por lágrimas. La reacción del público fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de preocupación, de curiosidad. ¿Qué le había pasado? ¿Por qué lloraba? Los fans, preocupados por su ídolo, querían saber qué estaba sucediendo. Pero lo que realmente desató la intriga fue el mensaje que acompañó al vídeo. Un mensaje sutil, enigmático, pero que sin lugar a dudas, parecía estar dirigido a alguien en particular. El mensaje fue breve, pero poderoso. Utilizó un lenguaje poético lleno de emociones, que despertaba la curiosidad y la especulación. En el mensaje Demet hablaba de gratitud, de recuerdos, de momentos compartidos, de cariño y respeto. Hablaba de un capítulo importante en su vida, de una etapa que había dejado una huella imborrable en su corazón. No mencionó nombres, pero la referencia a un compañero de viaje, y a un amigo especial, no dejaba lugar a dudas. Todos sabían a quién se refería. Todos sabían que ese mensaje estaba dirigido a Can Yaman. En el mensaje Demet expresaba su gratitud por la experiencia vivida, por los momentos compartidos, por el apoyo recibido. Recordaba con cariño los momentos de alegría, de complicidad, de trabajo en equipo. Evocaba la magia que existió entre ellos, la conexión especial que los unió. También hablaba de respeto, de cariño, de la importancia de mantener la amistad, a pesar de las circunstancias. Demostraba su madurez emocional, su capacidad para valorar las relaciones y para reconocer el impacto que una persona puede tener en nuestra vida. La reacción del público fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y teorías. ¿Qué había pasado? ¿Por qué las lágrimas? ¿Qué significaba ese mensaje? ¿Era una señal de arrepentimiento, de nostalgia, de cariño, de despedida? Las preguntas eran muchas y las respuestas escasas.
Los fans comenzaron a debatir, a analizar cada palabra, cada gesto, buscando una explicación. Algunos especularon sobre un posible conflicto entre Demet y Khan, sobre una ruptura en su amistad. Otros, más optimistas, creían que se trataba de un mensaje de cariño y agradecimiento, un reconocimiento a la importancia que Khan había tenido en su vida. Para entender un poco mejor, tenemos que analizar el contexto de ese momento. Demet, en ese momento, Bea en plena promoción de algún proyecto nuevo y también se encontraba en un momento importante en su vida personal, en cuanto a relaciones sentimentales. Esto, sumado a la presión mediática y al cariño que siempre ha sentido por Khan, podrían haber sido factores que desencadenaron esa emoción. La promoción de un nuevo proyecto, como cualquier actor, conlleva estrés, trabajo duro y la necesidad de mantener una imagen positiva. La exposición mediática, como mencionamos, también puede ser abrumadora. El momento en su vida personal, en cuanto a relaciones sentimentales, también pudo haber sido un factor clave. Las relaciones, las rupturas, los momentos de felicidad, los momentos de tristeza, son experiencias que inevitablemente nos marcan y nos hacen reflexionar. Pero más allá de las especulaciones, lo que realmente importa es el mensaje de Demet. Un mensaje que nos habla de la importancia de valorar los momentos vividos, de agradecer a las personas que han dejado una huella en nuestras vidas, y de reconocer el valor de las relaciones, incluso cuando éstas no perduran en el tiempo. En el mensaje, Demet no solo expresaba su gratitud hacia Khan, sino que también hacía referencia a la magia que existió entre ellos, a la complicidad que compartieron, y a la importancia de mantener el respeto y el cariño, incluso cuando las circunstancias cambian. Es evidente que, a pesar de no haber consolidado una relación romántica formal, Demet guarda un cariño muy especial por Khan. La manera en que se expresaba, la ternura que transmitía, y la nostalgia que se percibía en sus palabras, demuestran el valor que le da a esa amistad, a esa conexión que surgió en el set de Erkencicus. El hecho de recordar con cariño la experiencia vivida, de evocar la complicidad y la magia que existió entre ellos, habla de un vínculo que, a pesar de no haber evolucionado en una relación romántica, fue significativo y dejó una huella importante en su vida. La nostalgia que se percibía en sus palabras también era un reflejo de la importancia que tiene el pasado en la vida de las personas. Recordar los momentos felices, los momentos compartidos, es una forma de honrar las experiencias vividas y de reconocer el valor de las personas que formaron parte de ellas. La expresión de cariño y respeto hacia Khan demostraba la madurez emocional de Demet y su capacidad para valorar las relaciones, incluso cuando éstas no perduran en el tiempo. Reconocer la importancia de una persona en nuestra vida, agradecer su presencia y mantener el cariño, es una muestra de gratitud y de sabiduría. Pero, ¿cómo reaccionó Khan Yaman ante este mensaje? Lamentablemente, Khan no respondió directamente al mensaje de Demet. No hizo ninguna publicación en sus redes sociales al respecto, ni emitió ninguna declaración pública. Esto, por supuesto, alimentó aún más las especulaciones y los rumores. ¿Por qué no respondió? ¿Acaso no sentía lo mismo? ¿O tal vez prefería mantener la privacidad? La falta de respuesta de Khan generó diversas interpretaciones. Algunos consideraron que su silencio era una señal de indiferencia, de que no compartía los mismos sentimientos que Demet. Otros, en cambio, pensaron que su silencio era una muestra de respeto por la privacidad de Demet, de que prefería no alimentar las especulaciones y mantener una postura discreta. Lo que sí sabemos es que, a pesar del silencio de Khan, la relación entre ambos parece ser cordial y respetuosa. No hay indicios de enemistad o resentimiento. Y aunque no hayan vuelto a trabajar juntos en otro proyecto, siempre que se les ha preguntado públicamente por el otro, han respondido con cariño y buenos deseos. La cordialidad y el respeto que demuestran públicamente son una muestra de madurez y de profesionalismo. A pesar de no haber confirmado una relación romántica, mantienen una relación de amistad y respeto mutuo, lo que demuestra la importancia que le dan a su vínculo y a la experiencia vivida juntos. Es importante recordar que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece en las redes sociales. Hay muchas cosas que no vemos, muchos detalles que desconocemos. Y es respetuoso, por tanto, no querer adivinar, sino simplemente interpretar lo que ellos mismos nos han dicho. La privacidad es un derecho fundamental, incluso para las celebridades. Es importante respetar sus decisiones, sus silencios, sus declaraciones. No siempre es necesario tener todas las respuestas, a veces, es mejor aceptar lo que nos muestran y respetar su espacio.
La experiencia de Erkenci-Kus fue sin duda un hito en la carrera de ambos actores. Les abrió las puertas a la fama internacional, les permitió conocer a personas increíbles y les dejó un recuerdo imborrable. Y aunque sus caminos hayan tomado rumbos diferentes, lo que sí quedó claro es el cariño y respeto que se tienen mutuamente. El éxito de Erkenci-Kus les proporcionó una plataforma para crecer profesionalmente y para desarrollar su talento. Les permitió viajar, conocer culturas diferentes y trabajar con profesionales de la industria. También les brindó la oportunidad de conocer a personas increíbles que dejaron una huella en sus vidas. Las lágrimas de Demet, en definitiva, no fueron un signo de tristeza o de arrepentimiento, sino una expresión de gratitud y de cariño. Un reconocimiento a una persona que formó parte importante de su vida y que dejó una huella en su corazón. Un mensaje de amor y respeto que, sin necesidad de palabras explícitas, nos dejó ver la magia que existe entre ellos. La gratitud y el cariño son emociones que enriquecen nuestras vidas. Reconocer la importancia de las personas que nos acompañan en el camino, agradecer su presencia y valorar su amistad, es una muestra de madurez emocional y de sabiduría. Y en definitiva, la historia de Demet y Can es una prueba más de que el amor y la amistad pueden coexistir, incluso cuando las circunstancias cambian. Es una lección sobre la importancia de valorar los momentos vividos, de agradecer a las personas que nos acompañan en el camino, y de mantener el cariño y el respeto, incluso cuando las relaciones cambian. La historia de Demet y Can nos enseña que las relaciones, aunque no perduren en el tiempo, pueden dejar una huella imborrable en nuestras vidas. Nos muestra la importancia de valorar los momentos vividos, de agradecer a las personas que nos acompañan en el camino y de mantener el cariño y el respeto, incluso cuando las circunstancias cambian. La amistad, el cariño y el respeto son valores fundamentales en las relaciones humanas. Mantener estos valores, a pesar de los cambios y las circunstancias, es una muestra de madurez y de sabiduría. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que Demet y Can nos han regalado una historia de amor y amistad que ha trascendido la ficción. Que su conexión, aunque no se materializó en una relación romántica, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Y que las lágrimas de Demet, más allá de cualquier especulación, fueron una expresión de gratitud, de cariño y de respeto hacia un amigo especial. La historia de Demet y Can nos deja una lección sobre la importancia de valorar los momentos vividos, de agradecer a las personas que nos acompañan en el camino y de mantener el cariño y el respeto, incluso cuando las relaciones cambian. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de este análisis sobre las lágrimas de Demet Özdemir y su mensaje a Can Yaman. No olviden dejar sus comentarios, me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en otra serie? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Y como siempre, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo. Muchas gracias por ver este vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.